Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿Todo bien? ¿todo bien, profe? Bueno, me alegro. Todo bien. Muy bien, profesor. Bárbaro. Me alegro, ya estamos en hora. A ver, estoy mirando. Ahí. Perfecto, ya puedo compartir pantalla. Profesor, Bueno, buenas noches. sí, Le hago una buenas consulta noches. antes de arrancar. ¿Usted sabe si mañana tenemos clase efectivamente con Soraya? No, la verdad que no sé, pero lo podemos averiguar en el transcurso de la clase. Lo podemos averiguar en breve. Ella avisó que tenían clase mañana, porque los viernes en principio no iban a tener. Sí, pero teníamos también los martes cada 15 días y tampoco tuvimos, y estamos, la verdad, lunes, martes, viernes, nunca sabemos si tenemos clase, estamos 15 minutos aguardando, nadie nos avisa nada, no tenemos nadie del centro en el grupo. Bueno, vamos a solucionarlo. En principio, como se dijo, como lo habíamos comentado la otra vez, los viernes, salvo que les avisen, no iban a tener clase porque es el día que le toca al doctor Cerillo y él cuelga directamente el material en la plataforma. Sí, hay dos Sí, así videos que, nada más de Cerillo. bien, y seguramente mañana va a colgar el tercero, ¿sí? Profe, tengo una consulta. Sí, para que termino con el tema. Lo de las clases de los lunes que era cada 15 días, ¿sí? Hasta ahora no tuvieron ninguna. No, no tuvimos. No, no. No, es que después lo pasaron al martes, los lunes no era más y después eran los martes cada 15 días. Pero no tuvieron Y ninguna igual. no, el primer martes que íbamos a tener, la profesora tuvo un percance con algún familiar, y el martes pasado que Ajá, deberíamos haber tenido, porque por la clase anterior que no tuvimos, y tampoco tuvimos. bien, Entonces, finalmente estamos teniendo miércoles y jueves. bien, Hola, correcto. ¿se me escucha? Sí, escucho Igual perfecto. ayer en la clase de Jiménez justo interrumpió un llamado de Soraya y decía que finalmente sí, los viernes vamos a tener y vamos a tener con ella. Y Los mañana viernes. tendríamos. Mañana Ah, bueno, tendríamos. bien, bien, bien. Entonces avisó eso. Igual lo voy a confirmar ahora mientras, no se hagan Sí, problemas. estaría buena porque después dicen que todo lo contrario. Dale, 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 dale. No, lo que le voy a pedir después, o lo podemos hacer, es manejarnos con la mensajería de la plataforma también, ¿no? Que eso le llega, no solo le llega el aviso, sino le llega el mail también, ¿no? ¿Es así? Sí. Claro, Sí, sí. exactamente. Bueno, Ah, de hecho, perfecto. me parece un poco más simple que por ahí la profesora hubiese avisado, tuve un problema familiar, no puedo dar clase, está perfecto, y no estábamos todos 20 minutos aguardando a ver si teníamos clase o no. Sí, correcto, es lo que debería haber pasado, seguramente. Eh, no ha podido, pero sí es lo que tendría que haber pasado. Bueno, ahí mando la pregunta y seguramente vamos a tener la respuesta a lo largo de la clase, ¿sí? Y lo que vamos a hacer también es después usar la mensajería de la plataforma, que es bastante útil, ¿no? Por lo menos a mí, Gracias. por lo menos yo la uso bastante, me parece que es práctico para comunicar estas cosas. Bueno,
vamos a arrancar con el doctor Jiménez. Ayer, ¿qué pudieron ver? ¿Pudieron terminar con la bolilla 4 ya? ¿Con el módulo 4? Por lo menos los temas que le tocaba a él. Cuéntenme de qué tema vieron. No, vimos un PowerPoint que puso él y de la unidad 1. De la unidad 1. Sí. Bien. Bien. O sea que todavía no pudo entrar en los temas de la unidad 4. Bueno. No. Bárbaro. Era la interpretación Sí, constitucional. sí, unidad 1, sí, correcto. Bueno, nosotros vamos a arrancar por ahora con el módulo 5, ¿sí? Que el primer punto en realidad es casi un repaso de cuestiones que, no sé si casi un repaso, pero son cuestiones que se ven en constitucional, por ahí no con la profundidad que las vamos a ver ahora, pero es importante para ver cómo juega el orden internacional y el orden interno en materia de protección y sobre todo eficacia de los derechos humanos, ¿sí? Así que vamos seguramente a repasar algunas cosas que ustedes, que les van a sonar, obviamente, espero que les suenen, porque si no les suenan, el repaso tendría que ser un poquito más largo, pero vamos a hablar de algo que debería estar conocido, profundizando algunos aspectos, ¿sí? Ese es el tema que vemos, digamos, ese es el punto 1 del módulo 5, los derechos humanos y la Constitución Nacional, la parte dogmática y el capítulo Nuevos Derechos y Garantías. El tema de la jerarquía, ¿sí? Que, como les repito, es un tema que ustedes de alguna manera también ven en constitucional, y lo que es importante, sí, la interpretación de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, y su vigencia interna, control de convencionalidad de oficio, y su relación con la parte dogmática de la Constitución Nacional. Todo eso es el punto que tenemos que ver, así que, si les parece, vamos a arrancar. Bueno, ¿por qué hablamos de parte dogmática y parte digamos, del poder, ¿no? De la Constitución? Como ustedes ya saben, está dividida del artículo 1 al 43, tenemos lo que llamamos la parte dogmática o la parte de declaraciones de derechos y garantías, que fue ampliada en la reforma de 1994, y del artículo 44 en adelante tenemos la estructura de los poderes, lo que a Roberto Gargarella, que es un constitucionalista, en realidad es un filósofo del derecho y constitucionalista, que seguramente ustedes lo deben conocer, suele estar bastante, sobre todo escribir en los medios, cuestiones de actualidad, y siempre es un debate interesante el que propone. Él le llama a esa segunda parte la sala de máquinas de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que ver acá es que cuando se realiza la reforma constitucional de 1994, la ley 24.309, que declaraba la necesidad de la reforma, no sé si ustedes recuerdan, cuando lo vieron en constitucional, puso un reparo, ¿sí? Mejor dicho, un reparo no, puso un límite, ¿sí?, a la posibilidad de reformar los 35 primeros artículos de la Constitución. Es decir, la Convención Constituyente podía tratar una serie de temas habilitados, podía tratar lo que se llamaba el núcleo de coincidencias básicas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Núcleo de coincidencias básicas? ¿Sí? ¿O no? ¿O más o menos? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Bueno. Pero lo que no podía hacer era reformar ninguno de los 33 primeros artículos de la Constitución. Esto lo hizo el Congreso como poder preconstituyente para asegurarse que el núcleo duro de derechos y garantías de nuestra Constitución
que traía nuestra Constitución desde 1853 no se viera afectado. Se podían sumar nuevos derechos, pero no se podía ni siquiera modificar una letra de esa primera parte. Eso, lo que va a suceder, digamos, en ese contexto, es que como hubo temas habilitados que tenían que ver con la vigencia de alguno de esos derechos o de esa estructura constitucional fijada en esos primeros artículos que no se podían modificar, después hubo que adecuar algunas de las cuestiones para poder, por vía de interpretación, salvar algunos problemas que pudiera haber. ¿Tienen alguno la Constitución a mano? Por las dudas, pregunto. El que la tenga, vaya viendo, fíjese, por ejemplo, en el artículo 27 y en el 31, o si no la googlean, si que pueden en el dispositivo. Fíjense si lo tienen a mano. ¿Por qué? Bueno, porque el artículo 27 y el artículo 31 son centrales en la interpretación de lo que podía suceder, y eran los artículos que no se podían modificar. Entonces, en esta reforma teníamos los famosos, fuera del núcleo de coincidencias básicas, ¿no? Que eso no lo vamos a tocar ahora, teníamos los temas habilitados, que era, por ejemplo, incorporar el derecho a un medio ambiente sano, incorporar el derecho de los consumidores, incorporar el derecho de los pueblos originarios, e incorporar las garantías. Las garantías las vamos a ver en la segunda parte, pero nos estamos refiriendo a garantías específicas, que son el amparo, el habeas corpus. En realidad el amparo y el habeas corpus eran las que estaban como temas habilitados, y luego se introduce el habeas data ahí con una cuestión un poco, no quiero decir de contrabando, pero con una cuestión discutida, y por eso termina el artículo 43 redactado de la forma en que lo está, pero eso lo vamos a ver más adelante, no hay problema. Esos temas habilitados, además, tenían que ver con lo que iba a ser la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, ¿sí? Y acá nos vamos a la parte que sí se podía reformar, que es la segunda parte, ¿sí? Que es la sala de máquinas. No tenía ningún límite como para poder reformarse, fuera de que el tema estuviera, obviamente, habilitado por el Congreso en la ley 24.309 como uno de los temas de la reforma. Ustedes saben que las reformas constitucionales tienen ese límite, ¿sí? Lo que el legislador le indicó a la Asamblea Constituyente que va a poder tratar. Después la Asamblea Constituyente lo puede reformar, lo puede poner de una manera, lo puede poner de otra, pero no puede tratar un tema que no estuviera como, que ya haya sido como declarado de necesidad de la reforma. Entonces, sí, uno de los temas que se estaba tratando era la cuestión de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una digamos, discusión histórica que había tenido la Argentina. Porque fíjense, ¿alguno tiene a mano el artículo 27? Así no me aburro yo de leerlo. ¿Se anima a leerlo? Dale. Sí, lo tengo. Dale, primero Karina y después Clara. ¿Lo tenés, Clarina, ahí? Sí, Dale. el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Bien. ¿Qué es lo que surge de la interpretación de este artículo 27? Bueno, básicamente que la que guía o la que está por sobre las normas jurídicas de derecho internacional a las cuales puede escribir Argentina con otras potencias extranjeras, la que guía esa normativa es la Constitución. Por lo tanto, la Constitución no puede estar por debajo de ningún tratado, porque esos tratados, para que sean válidos en nuestro sistema, tienen que estar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Hasta ahí, en general, no se presenta ningún problema, ¿sí? Se supone que obviamente no podemos firmar un tratado que nos lleve a no respetar alguno de los derechos que tenemos consagrados en la Constitución.
porque ahí no estaría de acuerdo con los principios de derecho público de nuestra Constitución, ¿sí? Lo cual en algunas materias puede resultar bastante discutible, pero en principio no cabe duda de que por el artículo 27 la Constitución obviamente tiene una jerarquía superior a los tratados con una potencia extranjera, por más que Argentina los termine suscribiendo y en el ámbito del derecho internacional podrían ser exigibles. Y después vamos al artículo 31. ¿Lo tenés ahí, Clara? Ahí. Dale. Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo Listo, ahí, que... hasta ahí. Sí, Porque lo otro quedó como un resabio histórico, no hay problema. está bien. Fíjense, si nosotros seguimos la jerarquía de normas de acuerdo a lo que dice el artículo 31, tenemos la Constitución, las leyes de la nación y luego los tratados, ¿sí? Entonces, esto fue discutido históricamente en Argentina porque muchos decían, no, los tratados internacionales que en Argentina son receptados mediante una ley, no pueden tener mayor jerarquía que precisamente las leyes, ¿sí? Esto generaba mucho ruido, ¿sí? Digamos, sobre todo en cuestiones constitucionales y sobre todo, vamos a ver luego, con lo que propone la reforma. De alguna manera esta cuestión fue zanjada, no sé si recuerdan esto haberlo visto en Constitucional, a veces se ve, a veces no, fue zanjada en un famoso fallo que es ese, Ekmejian con Sofovich, no, perdón, es Sofovich. Se me fue la letra A al final y queda muy feo. Ekmejian con Sofovich, ¿sí? Es un fallo de la Corte Suprema de 1992 que interpretando la Convención Americana de los Derechos Humanos, es decir, un tratado internacional al que Argentina había suscripto y que había reconocido, digamos, inclusive la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y de los órganos del sistema de protección, del sistema americano de protección de derechos humanos, ahí la Corte dice, básicamente lo de que se discutía era el derecho a réplica, ¿sí? ¿Alguno se acuerda de este fallo? Sí, doctor. Bien. Era, algo había dicho Sofovich en el programa de él, Claro. una injuria, ¿no? Era algo de eso. Sí, había dicho que las vírgenes, una mala palabra, y bueno, Hermegian se sintió afectado. Aparentemente ahí se me cortó un poquito. que se había sentido como Afectado. ofendido. Afectado, Exacto. sí. Y como se siente afectado, el fallo es muy interesante porque trabaja además la cuestión de los intereses, lo que se conocía en ese momento como intereses difusos y hoy conocemos como derechos colectivos, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es la otra parte, donde Ekmejian, que aparte Miguel Ekmejian era un profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, que aparte ha dejado una obra muy, muy interesante. Obviamente que era casi un litigio estratégico. Después, cuando veamos la clase próxima, temas, los que siguen en la bolilla, vamos a hablar un poquito de litigio estratégico. Casi esto fue un litigio estratégico, por eso este fallo es tan importante. Y acá, antes de la reforma constitucional, la Corte fija un criterio claro, que es que los tratados internacionales tienen, obviamente, una jerarquía menor a la Constitución, por el artículo 27, pero que tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Por qué? Porque interpretan el artículo 27 de la Convención de Viena de los Tratados, de la cual Argentina es parte, que lo van a ver ustedes
mucho más en detalle cuando vean Derecho Internacional Público, que básicamente ese artículo 27 lo que dice es cuando un país firma un tratado internacional, no puede luego invocar su derecho interno, es decir, su legislación interna, para incumplir o para no acatar alguna de las cláusulas de ese tratado. Un país que firmó mediante su procedimiento constitucional, que puede ser diverso, ¿sí? Un tratado internacional no puede decir, ahora no lo cumplo porque ese tratado choca o contraviene una ley que dictó también mi Congreso, mi Parlamento. Bueno, eso en materia internacional, en el derecho internacional, no es una excepción válida, ¿sí? Entonces, la Corte, interpretando esto, interpretando la Convención Americana, interpretando el artículo 27 e interpretando el artículo 31, lo que dice en este fallo es que los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes y menor que la Constitución. Esto en 1992, ¿sí? De alguna manera, esto es lo que nos lleva, digamos, en derecho, díganme si alguno lo recuerda también de constitucional, hay, digamos, dos posturas sobre cómo juega el orden interno, o sea, el derecho interno y el derecho internacional, ¿sí? Los monistas dicen que ambos derechos corresponden a un mismo sistema jurídico donde las normas del derecho internacional están por sobre las normas del derecho interno y por lo tanto el derecho interno de los países se tiene que adecuar a ese sistema. Y después hay una otra postura, digamos, que reserva mucho más con más fuerza la soberanía de los estados, que es la que dice que la esfera del derecho internacional es una, diferente a la esfera del derecho interno de cada país, que en principio no tendrían comunicación, cosa que es imposible, obviamente, pero que son sistemas jurídicos diferentes y por lo tanto tienen diferentes lógicas. Bueno, de alguna manera, lo que explica Eduardo Jiménez, digamos, el profesor Jiménez, digamos, en su postura, que además en realidad es casi un seguimiento de la interpretación de la Corte, es que lo que sucede es que hay un dualismo atenuado, ¿sí? Es decir, si bien los órdenes jurídicos no son exactamente lo mismo, hay una comunicación muy fuerte, sobre todo a partir de la internalización de los derechos humanos, digamos, donde obviamente el derecho interno no puede estar ajeno a los tratados que suscribe ese mismo país, ¿sí? Por eso se habla de un dualismo atenuado, donde tiene que haber una comunicación y donde nosotros, hacia nuestro sistema, tenemos que fijar la prelación de esas normas, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando establecemos esa jerarquía sepamos aplicar, digamos, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, que es otra novedad introducida por los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí. Bien, vamos a hacer un repasito muy rápido, porque esto sí también estoy seguro que lo tienen que haber visto. Recuerden, el artículo 75 es el artículo que fija las competencias del Congreso, ¿sí? Entonces, fijando esas competencias, recuerden que su artículo 22 se separa en 3 párrafos, ¿sí? Y el primer párrafo sigue el criterio de Ekmejian-Konsofovich. Entonces dice que el Congreso tiene la facultad de aprobar los tratados con las potencias extranjeras, ¿sí? y los concordatos con el Vaticano, y que estos tratados tienen jerarquía superior a las leyes, ¿sí? El artículo primero, entonces, los tratados internacionales, el primer párrafo del artículo 75, inciso 22, fija la jerarquía de los tratados internacionales. Fíjense que de alguna manera estamos
pisando lo que dice el artículo 31, o estamos trabajando sobre lo que dice el artículo 31, que en principio no se podía reformar, ¿sí? No lo estamos reformando el artículo 31, pero estamos introduciendo en otra parte de la Constitución digamos, una norma o un mandato que está directamente relacionado, ¿sí? Entonces, esto es importante. Los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Ahora, el segundo párrafo es el que más interesante aún pone la cuestión, ¿sí? No sé si lo recuerdan bien, pero es el que fija la jerarquía constitucional para aquellos tratados de derechos humanos que menciona ese inciso, ese párrafo, que son 12, ¿sí? Que son 11, perdón, más los que el Congreso pudiera luego darle jerarquía constitucional. ¿Recuerdan cómo era ese procedimiento para que el Congreso le pueda dar jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos? Lo dice el 75, inciso 22, ¿no? No es ninguna ciencia oculta. Pero por ahí alguno se acordaba y me ayudaba. ¿El voto de las 2/3 partes? Exacto. ¿De quién? De los presentes. De los miembros de cada cámara. Sí, de los totales. Acá lo aclara. De los totales. O sea, es la máxima, el máximo consenso político que pide una ley. ¿Sí? Las 2/3 partes de los miembros totales de cada cámara. O sea que tiene que haber un acuerdo muy amplio para que una ley que apruebe un tratado de derechos humanos le otorgue jerarquía constitucional. Es lógico. ¿Por qué? Porque algunos autores inclusive plantean que se está modificando la Constitución por esta vía, y que se estaría modificando la Constitución por una vía que no permite el artículo 30 de la Constitución, que es el que indica la vía para reformarla, y que es uno de los artículos que no se podía reformar en el 94. Yo no coincido con esa postura, el doctor Jiménez tampoco, porque en realidad no se está modificando la Constitución, lo que se le está otorgando es a un instrumento X jerarquía constitucional, ¿sí? Que no es lo mismo que integrarlo a la Constitución. Nuestros tratados, los tratados mencionados en el 75, inciso 22, más aquellos poquitos que luego se les dio jerarquía constitucional, por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por mencionar alguno de los que me acuerdo. Digo, esos tratados no están incorporados a la Constitución, por lo tanto no es una reforma de la Constitución. Sí, el legislador le está reconociendo una jerarquía igual a la de la Constitución. Pero esa jerarquía tiene estos complementos que dice acá, ¿sí? Primero, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución, ¿sí? O sea que si bien incorporamos un tratado internacional con la misma jerarquía, si el tratado internacional tuviera alguna cuestión que pudiera chocar con alguno de los artículos de la primera parte de nuestra Constitución, ¿sí? Nuestra Constitución tendría todavía mayor peso, ¿sí? O la tendríamos que usar como fuente, no quiero decir de mayor jerarquía, porque precisamente lo que le está dando es la misma jerarquía, sino como fuente primera de decisión, sino, o como fuente más que primera, como fuente privilegiada de decisión, ¿sí? Entonces, la primera es que no derogan artículo alguno de la primera parte. Acá hay distintas posturas, ¿sí? No los voy a hacer un repaso, pero lo que es importante acá es, me parece sí interesante traer a colación lo que siempre dice el profesor Jiménez, que es que
si no deroga ninguna norma de la primera parte, no deroga ninguna de la segunda, porque la Constitución es un todo y tiene que ser interpretado de esa manera. Entonces, no podemos escindir primera y segunda parte. Acá el constituyente lo que quiso decir es que como no se podía reformar ningún artículo de la primera parte, pone esta, digamos, esta salvedad, pero en realidad hay que hacer una interpretación, la Constitución como una sola, ¿sí? La otra cuestión es que tienen que ser entendidos como complementarios de los derechos y garantías contenidos en la Constitución, ¿sí? Y esto es importante porque la Constitución, ustedes saben, posee derechos expresos y derechos implícitos, y entonces los instrumentos internacionales lo que vienen a hacer es a complementar una serie de derechos que en realidad casi todos nosotros los tenemos de alguna manera implícitamente en nuestro sistema. Por ejemplo, el derecho a la salud, me estoy adelantando a lo que van a ver, digamos, ¿no? O a lo que ya por ahí les ha explicado el doctor Cerillo en los videos, pero el derecho a la vida no está expresamente consagrado en nuestra Constitución. Si bien es un derecho implícito, está claro, ¿sí? que está contemplado como derecho, aunque no esté expresamente mencionado, como el derecho a la salud. Nadie dudaba, digamos, de que esos eran derechos consagrados en nuestra Constitución, por eso hablamos de derechos implícitos, ¿sí? Ahora, los instrumentos internacionales por ahí traen una regulación más específica y expresa del derecho a la vida, como por ejemplo la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, nuestro sistema constitucional tiene que tomar lo que dice la Convención con la misma jerarquía que la Constitución, y por eso nos ayuda a interpretar cómo el derecho a la vida juega en nuestro sistema constitucional. ¿Se entiende bien esto? ¿Sí? Bien. Yo la veo a Clara ahí que medio asiente mientras toma apuntes, así que sigo. Si alguno... Yo tengo una pregunta, porque Dale. me resulta igual un poco contradictorio. Sí, dale. Eso, que me resulta contradictorio igual, a esa parte que no se puede reformar. Es contradictorio. Es que ahí el Congreso, cuando dicta la ley de necesidad de la reforma, pone un límite, y los asambleístas en la constituyente lo que tratan es de ver cómo ese límite lo pueden correr un poquito para darle jerarquía constitucional a estos tratados. Entonces, por eso lo que hay que hacer, bien vos decís, suena contradictorio y hay que hacer un esfuerzo de interpretación para que esas contradicciones no crujan tanto. Ahora es lo que voy a contar más o menos qué hace la Corte, ¿sí? Para resolverlas. Pero sí, es contradictorio, por eso hablamos tanto de esto, y por eso le damos tanta importancia. Está bien, está bien. Pero bueno, eso también nos habla de que los sistemas jurídicos son sistemas que tienen lagunas, son sistemas que tienen contradicciones, son sistemas que tienen ambivalencias, y hay que trabajarlos, digamos, ¿no? Y los derechos humanos siempre nos traen unas buenas pautas de interpretación para esto. Bueno, y la otra parte que vamos a ver más en detalle más adelante, no me quedo acá con esto, es que tienen que ser, esos tratados internacionales tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, dicen, insisto, después vamos a ver qué quiere decir eso, y que son pautas de interpretación obligatoria, ¿sí? O sea, cada vez que los poderes del Estado tienen una cuestión, los tienen que tomar como una pauta de interpretación obligatoria para poder decidir si hay algún problema de interpretación o algo cruje o hay alguna contradicción, como diría Mar. Bueno, y acá nos vamos a meter en algunas cuestiones, ¿sí? De cómo juegan en el ámbito internacional. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos un complejo, digamos, un complejo de normas en el ámbito internacional, y un complejo de órganos, normas y órganos. Por ejemplo, tenemos la Convención Americana de Derechos... No, perdón, voy para atrás. Tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948. Tenemos la Convención
Americana de Derechos Humanos, de 1979, y tenemos la Comisión de Derechos Humanos y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿cómo juegan al interior de nuestro sistema jurídico las normas de esas declaraciones, convenciones o pactos, y cómo juegan los pronunciamientos de cada uno de estos órganos? Tiene mucho que ver con esto y cómo afecta que nosotros le hayamos dado, recuerden que nosotros le dimos jerarquía constitucional tanto a la Declaración de Derechos y Deberes, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Que en principio en el ámbito internacional es solo eso, es una declaración, que más allá de ser una pauta, digamos, de seguimiento para los países, no crea obligaciones específicas de los países, pero nosotros le dimos jerarquía constitucional, igual que a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también del año 1948, y le dimos jerarquía constitucional a la Convención Americana, que ya tiene un peso más importante, porque la Convención Americana nos lleva a un órgano de mayor preponderancia en el sistema de protección, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo juega estos diferentes instrumentos a nivel internacional? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tienen, como dije recién, una obligatoriedad diversa. Sin embargo, son aprobados por el Congreso, ¿sí? O sea, la Declaración Universal, la Declaración Americana, en realidad son aprobados por la Asamblea General de la OEA, por la Asamblea General de la ONU, y la Argentina, cuando adopta la Carta, ¿sí? Cuando el Congreso adopta la Carta de las Naciones Unidas y adopta la Carta de la OEA y va a participar a esos dos foros internacionales, lo que está haciendo es dándole un visto bueno a esas declaraciones, porque son parte de la normativa de esos órganos, ¿sí? Y por lo tanto, por la otra cuestión, cuando está el Congreso aprobando un tratado, ¿sí? Pensemos en un tratado de derechos humanos, que lo está aprobando con la mayoría requerida para que tenga jerarquía constitucional o sin la mayoría requerida para que tenga jerarquía constitucional. Recuerden que hay varios tratados de derechos humanos que Argentina ha suscrito y no tienen todavía jerarquía constitucional, ¿sí? Pero sí tienen jerarquía mayor a las leyes, porque no deja de ser un tratado de los que entrarían en el artículo 22, ¿se entiende? De primera parte, primer párrafo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta acá es que el Congreso, cuando aprueba un tratado, hace un control de constitucionalidad. No un control de constitucionalidad como el que hacen los jueces, pero hace un control de constitucionalidad, y por lo tanto, se supone que al aprobarlo, miró, lo comparó con la Constitución y entiende que no hay ninguna incongruencia. Por lo tanto, si nosotros somos intérpretes de eso, lo que tenemos que tener en claro es que la voluntad de los legisladores, de todos sus asesores, de los debates en las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y los intercambios en el plenario cuando se votaron y se aprobaron esos tratados, se supone que están de acuerdo a nuestra Constitución, con lo cual tenemos un primer aval, ¿sí? Por eso hacen un control de compatibilidad. Y el Poder Constituyente, cuando controló los 11 instrumentos que están en el 75, inciso 22, y les dio jerarquía constitucional, hizo lo mismo. El Constituyente nos está diciendo, miren, yo les doy jerarquía constitucional porque acá no hay contradicción, ¿sí? Porque son compatibles con nuestra Constitución. ¿Se entiende? Ahí tenemos un primer camino, si quieren, de compatibilidad, para salvar una posible contradicción. Mara, puede ser, digo Mara porque hiciste la pregunta, ¿no?
Pero puede ser que sea, que después sobrevenga alguna contradicción. Ahí vamos a tener que ver qué pasa. Pero en principio, el Congreso, hasta 1994, y el Poder Constituyente, cuando incorporó con jerarquía constitucional estos tratados, y el Congreso después de 1994 también, hace un control de compatibilidad. ¿Vamos bien? Bueno, de alguna manera, esto surge en el fallo Monjes de 1997, que es un fallo de la Corte. Recuerden que la reforma había sido en 1994, con lo cual estas cuestiones estaban muy frescas en la discusión, ¿sí? Y acá la Corte lo que dice básicamente es que fíjese lo que veníamos hablando antes, no cabe sostener que las normas contenidas en los tratados se hallan por encima de la segunda parte de la Constitución. Dice, por el contrario, sus cláusulas constitucionales y los tratados tienen la misma jerarquía. Son complementarias y por lo tanto no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente. Acá básicamente la Corte lo que nos está diciendo es, si tienen la misma jerarquía, tienen que poder interpretarse en forma conjunta. Lo va a decir después más directamente, ¿sí? Pero no es que una puede desplazar a la otra, sobre todo de la segunda parte está hablando, porque en la primera está claro que la Constitución lo dice, no derogan ninguna de la primera parte, ningún artículo de la primera parte de la Constitución. Con respecto a la segunda, porque se planteaba si un tratado internacional podía estar por sobre alguna de las cláusulas de la segunda parte. Como de la segunda parte no dice nada, esa fracción del párrafo, dicen, si aclara que no puede estar sobre ninguna de la primera parte, por ahí puede ser que sea más jerárquicamente superior a alguna de las cláusulas contenidas en la segunda parte. Bueno, acá la Corte de plano dice, no, esto no es así, digamos. Son complementarias, como dice el artículo, no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente. Esto es importante para tenerlo en claro para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, viene la explicación también de lo que significa en las condiciones de su vigencia. Lo primero que se trabajó acá en las condiciones de su vigencia es una posibilidad que da el derecho internacional, ¿sí?, de hacer reservas o cláusulas interpretativas. El Congreso puede aprobar un tratado internacional, pero puede hacer reserva de alguna de las cláusulas del tratado. ¿Qué quiere decir? Bueno, apruebo este tratado, pero hago una reserva con respecto a que para el artículo X o Argentina no va a participar, o Argentina lo va a interpretar de otra manera. El comienzo de la vida humana era, ¿no? Un ejemplo. Exacto. El problema acá no. Hay una cláusula interpretativa con respecto a la convención cuando se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, que dice, para Argentina la vida comienza a partir de la concepción. Porque en la Convención de los Derechos del Niño se considera niño a toda persona nacida y hasta los 18 años de edad. ¿Sí? Entonces, Argentina ahí hace una cláusula interpretativa que después dio mucho para la discusión sobre la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que no lo vamos a tratar acá porque lo van a ver seguramente con Cerillo, o lo abordan ahí, así que no. Pero es una cuestión que, fíjense cómo el debate de esa ley, hay algunos, la verdad que son minoría, pero hay algunos constitucionalistas que sostienen que en virtud de esta cláusula interpretativa que tiene la Convención de los Derechos del Niño, pronunciada por el Congreso, cuando la aprobó, podría ser inconstitucional la ley de IVA. Yo no comparto ese criterio puntualmente, pero lo tenemos que tener en cuenta como algo que se trabajó en su momento y que podría en el futuro llegar a plantear alguna inconstitucionalidad. Porque hay reservas y hay cláusulas interpretativas. Ahora,
Eso no quiere decir que en el ámbito internacional automáticamente se acepten las reservas. Los países pueden hacer reservas, pero los órganos que aplican esos tratados muchas veces pueden hacer caso omiso de la reserva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, es darle la posibilidad de a un jugador jugar con algunas reglas cuando las elige. Por ejemplo, yo voy a jugar al fútbol, pero los defensores van a poder tocar la mano, van a poder tocar la pelota con la mano dentro del área. Y el otro equipo no, porque no hizo esa reserva, ¿no? Bueno, el árbitro, ¿qué va a decir ahí? El árbitro, en este caso, que puede ser un comité de un derecho, de un tratado internacional, o la Corte Interamericana, o la Comisión, o el órgano que sea, va a decir, no, esta reserva no la aceptamos porque desnaturaliza la esencia del derecho, la esencia de la obligación del Estado. ¿Sí? Eso hay mucha discusión en el ámbito internacional, también lo van a ver en derecho internacional público, no me quiero adelantar. Pero bueno, lo primero que se dijo significa condiciones de su vigencia que si la Argentina tomó esos pactos con algunas reservas o cláusulas interpretativas, esas cláusulas o reservas se mantienen. ¿Sí? Esa es la primera interpretación. Después, la otra interpretación sobre lo que significan las condiciones de su vigencia, ¿sí? Es que se deben tener en cuenta ya no las condiciones de vigencia en que el país adoptó ese tratado, sino que se deben tener en cuenta las condiciones de vigencia en que ese tratado se está aplicando en el ámbito que corresponde. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que quiere decir esto, lo que va a decir la Corte, digamos, es que como la Convención Americana, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Que nos lleva a un órgano jurisdiccional que es obligatorio para la Argentina, como es la Corte Interamericana. Dice, como la Corte Interamericana, de acuerdo a la propia convención que nosotros aprobamos y le dimos jerarquía constitucional, es el órgano de interpretación, digamos, oficial de la Convención Americana, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dice la Corte Interamericana para ver cómo aplicamos la Convención Americana en nuestro derecho interno. ¿Sí? Ya no alcanza el artículo de la Convención, sino que tenemos que ver qué es lo que dicen los órganos de cada uno de esos tratados sobre lo que implican esos derechos. Doy otro ejemplo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son dos pactos que la Argentina firmó en el sistema ONU, ¿sí? Y que tienen también jerarquía constitucional, por el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo. Bien, esos pactos, cada uno de ellos tiene un órgano, en el caso del primero, el Comité de Derechos Humanos, en el caso del segundo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que además de tener una labor específica en cómo se aplica el pacto, hacen a su vez una interpretación oficial de cada uno de sus derechos mediante lo que se llama observaciones generales. Entonces, periódicamente ese comité, por ejemplo, toma el derecho, voy a poner alguno que recuerdo, digamos, el derecho a un nivel de vida digno, por ejemplo, que tiene el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo toma ese derecho, que es el artículo 11, lo trabaja específicamente y hace un documento que se llama Observación General, y ahí es donde dice, bueno, cuando el pacto dice que todos los seres humanos tienen derecho a una vida digna, quiere decir tal y tal y tal y tal cosa. Y va especificando cuestiones, ¿sí? En uno de ellos, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, digo, porque es importante, habla del derecho al agua, el derecho al agua como contenido del derecho a la vida, ¿sí? Que en realidad no está expreso en el pacto, pero lo que dice ahí el comité es básicamente, bueno, el derecho a la vida digna implica el derecho humano al acceso al agua.
¿sí? Y explican las condiciones en que tiene que ser. Entonces, es muy importante porque lo que está haciendo es ampliando derecho por vía de interpretación. Entonces, bueno, cuando hablamos de las condiciones de su vigencia, no solo tenemos que tener en cuenta lo que dice el pacto, sino también las observaciones generales y también las interpretaciones en casos individuales que pueda haber habido, como el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, que puede recibir denuncias individuales, ¿sí? Y cómo en cada uno de esos casos se vaya interpretando el pacto, forma parte de las condiciones de su vigencia. ¿Estamos bien ahí? Se durmieron todos, nadie me dice nada. Se desmayaron. A ver, en el chat ponen algo que no lo veo, no tengo abierto el chat para... Sí, bueno, tengo 2 sí, listo, sigo. Vamos, profe, siga. Dale. Ustedes mándenme alguna señal de vida. Bueno, ¿qué es lo que dice la Corte? Entonces, que cuando el constituyente estableció en las condiciones de su vigencia que tal convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. Léase, en este caso, cuando está hablando de jurisprudencial, está hablando de la Corte Interamericana, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, esa jurisprudencia de la Corte tiene que servir como guía para aplicar una normativa internacional que tiene jerarquía constitucional en nuestro derecho interno. ¿Sí? Y fíjense que ahí dice que, en definitiva, el Estado argentino reconoció esa competencia de la Corte para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana. No es una imposición de afuera. La Argentina misma se puso en esa situación. El constituyente lo quiso así. ¿Sí? Y bueno, y hasta que no se reforme la Constitución, digamos, o se deje de lado ese tratado, recuerden también que un tratado puede ser excluido de esta jerarquía constitucional, ¿sí? ¿Recuerdan cómo? También con las 2/3 partes del total. Exactamente. Por eso yo siempre, a mí me gusta dar el ejemplo, me estoy siempre metiendo en temas de José Luis, pero bueno, me gusta dar el ejemplo de cuando la gente dice, bueno, en Argentina hay que poner la pena de muerte, bueno, ojo, porque van a ver cuando vean derecho a la vida que para en Argentina implementar la pena de muerte como pena para algún delito, tendríamos que tener las 2/3 partes de los miembros totales de las 2 cámaras del Congreso que de alguna manera denuncien la Convención Americana, ¿sí? Y nosotros tendríamos que salir del sistema porque la Convención Americana no nos permite hoy por hoy, después van a ver por qué, implantar nuevamente la pena de muerte en la Argentina, o sea que no es tan sencillo esta cuestión. Bueno, vamos a la próxima, que ya, como siempre, estamos un poco más lentos de lo que deberíamos. Caso Bramajo, fíjense, acá está. ¿Sí? Caso Bramajo de 1966. La Corte, ¿qué es lo que dice? Básicamente, toma acá la opinión de la Comisión Interamericana, que es un órgano que en principio, sus decisiones no son de obligatorio cumplimiento para los países. ¿Sí? Lo digo rápidamente, aunque lo vamos a ver después en la segunda parte. La Corte Interamericana, cuando dicta una sentencia en contra de un país, en un caso de competencia contenciosa, es decir, cuando hay una controversia jurídica y un Estado es llevado ante la Corte, cuando dicta la sentencia, esa sentencia es condenatoria, el Estado tiene la obligación de cumplirlo. Eso surge de la Convención Americana propiamente, ¿no? Ahora, cuando la Comisión Interamericana trabaja o sobre países que no están en la Convención,
pero que han sido denunciados por violar algún derecho humano, o que están en la convención, pero pasan primero por el tamiz de la comisión, y la comisión dice, bueno, digamos, da su informe, dice, bueno, por ejemplo, Argentina ha violado en este caso tal derecho por tal motivo, etcétera, etcétera. Bueno, habría que ver, digamos, lo que dice Bramajo, es que la opinión de la convención ahí debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales, porque Argentina reconoció la competencia de esa comisión para casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana también, ¿sí? Entonces, lo reconoció cuando en la ley 23.054 adoptó la Convención Americana. Entonces, esas opiniones de la Comisión Interamericana, si bien no son obligatorias para el Estado, tienen un peso importante en el orden interno. Esto se va a ver complementado, lo adelanto, porque no lo puse en el Power para no complicarlos mucho, pero esto se viene discutiendo mucho en los últimos años, y en el 2012 hubo un caso que se llama Carranza-Latrubese, que hasta ahora es el fallo más de mayor peso en este, lo voy a poner en el chat, así lo tienen mencionado. El fallo se llama Carranza-Latrubese, se dice Latrubese, creo, pero bueno, yo lo digo así para... no sé si es francés, me parece que se escribe así. Les decía, en este fallo, la Corte Suprema de Justicia lo que da a entender, porque las mayorías con que se termina decidiendo la cuestión son construidas con diferentes argumentos, pero de alguna manera da a entender que las opiniones de la Comisión Interamericana también tienen que ser acatadas por el Estado argentino como, digamos, con fuerza obligatoria en tanto la interpretación oficial del sistema, ¿sí? Que no las podríamos dejar de lado así nomás. Eso igual está todo todavía en construcción, ¿sí? ¿Vamos bien? Bárbaro, doctor. Bueno, me alegro. Me alegro por lo de bárbaro. A ver. Bien. Hasta ahí esta parte de la presentación. Ahora abro un poquito, estos son ¿por qué hasta acá esta parte? Porque es lo que de alguna manera está contenido en el capítulo del libro del profesor Blasick, que es parte de la bibliografía obligatoria. Ahora, en el programa hay una nueva en el programa nuevo, perdón, se agrega el control de convencionalidad. Yo quisiera saber antes de tratarlo si lo vieron en Derecho Constitucional, el control de convencionalidad, porque por ahí solamente tratamos algún aspecto específico, si saben de lo que hablamos o es un tema que no han visto. Díganme, cuéntenme ustedes. Lo vimos, doctor, pero si lo puede recalcar sería mejor. Bueno. Sí, primero porque estamos bien con el tiempo. Yo pensé que íbamos a ir un poquito, pensé que estábamos yendo un poquito más lento, pero vamos bien con el tiempo. Y sí, es un tema importante porque implica el juego que nosotros tenemos de tratados internacionales y jerarquía constitucional en virtud del artículo 75. ¿Sí? Ahora dejo el chat abierto si quieren, por si van dejando alguna consulta. El control ustedes saben cómo es el control de constitucionalidad en la Argentina, ¿no? ¿Alguno que se acuerde rápidamente, así en un flash que me diga? Difuso. Difuso. Interpartes. Bien. Interpartes, muy bien. ¿Qué más? Jurisdiccional.
Exacto, jurisdiccional. Muy bien, vamos bien, ¿eh? Tiene que haber ¿qué para que haya un control de constitucionalidad? Porque es interpartes y es jurisdiccional. Tiene que haber... Con un órgano de control. Eso es lo jurisdiccional, digamos, está en cabeza de los jueces. Y de todos los jueces, por eso es difuso. Bien, pero ¿qué tiene que haber para que haya un juez? Tiene que haber un para que hecho, haya una un... norma que se considere contraria a la Constitución. Bueno, también. Pero, ¿qué tiene que haber? ¿Dónde se tiene que dar esa discusión de norma contraria a la Constitución? Tiene que haber una causa, concepto de causa de la Corte, es decir, una controversia jurídica, una discusión sobre aspectos jurídicos de algún hecho, obviamente, y obviamente no. ¿Por qué? Porque no puede ser declarada en abstracto, ¿sí? Si no hay una causa, en principio, el control de constitucionalidad federal no se abriría, ¿sí? Esto igual, también con la acción declarativa de inconstitucionalidad, podemos pensar que está cada vez más, no en cuestión, pero cada vez más, este límite más difuso, ¿no? Pero lo que ustedes dijeron es concreto. ¿Y qué es lo que hace el juez? Como dijo Matías recién, lo que va a hacer el juez en esa causa concreta, ¿sí? Donde hay una controversia jurídica, una parte dice A y otra parte dice B, lo que va a decir ese juez es si alguna norma o algún hecho puede ir en contra de la Constitución. Bien, hasta ahí lo clásico. ¿Recuerdan? Marbury versus Madison, ¿sí? Sojo, el Hortondo, bueno, todo lo que han visto cuando estudiaron control en teoría constitucional. Y ahora les hago una pregunta, a ver qué es lo que saben. ¿El control de constitucionalidad, el juez lo puede hacer de oficio o lo tiene que hacer a pedido de parte? A pedido de las partes. En realidad lo hace siempre. ¿Lo hace siempre o solo a pedido de parte? Parece que si tiene que haber una causa sería a pedido de parte, ¿no? Bien. A ver, nosotros veníamos enseñando tradicionalmente lo que había sido también la doctrina tradicional de la Corte hasta hace varios años, que es que solo un juez podría tratar la inconstitucionalidad de una norma o de un hecho cuando se lo solicitaba alguna de las partes. Si no, no podía. ¿Por qué? Porque si no estaría introduciendo un elemento en la controversia jurídica que va por fuera de lo que las partes estaban trabajando, lo cual podría violar el derecho de defensa, porque de golpe, si no estábamos discutiendo el tema y el juez dice, no aplico esta ley porque es inconstitucional, la parte perjudicada podría decir, bueno, pero a mí no me dieron la oportunidad de pronunciarme sobre esto, ¿sí? El juez está actuando de oficio y yo no estaba ni enterado que le estaba pensando que podía haber una inconstitucionalidad. Bueno, ese es el argumento histórico para sostener que la declaración de inconstitucionalidad debía ser a pedido de parte. Desde finales, sí, desde digamos, principios del siglo XXI, aunque finales, hay algunos antecedentes puntuales a finales del siglo XX en Argentina, con un par de casos, Milde Pereira, bueno, no importa ahora, la Corte había como ido flexibilizando esta doctrina, ¿sí? En mediados de los 2000 dicta un fallo, Banco de la Barría, si no me equivoco, donde, Banco Edificador, donde sostiene la postura contraria, indica que los jueces deben declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma cuando la detectan, aunque las partes no se lo hayan permitido, porque el juez es iura novit curia, ¿no? Es perito en derecho, y no puede aplicar
una ley que sea inconstitucional, si él la considera inconstitucional, porque él es el que tiene ese conocimiento y esa posibilidad de realizar esa actividad, y si ninguna de las partes se lo pide y el juez la obvia, aunque la detecte, o aunque considere que exista, lo que está haciendo es, de alguna manera, violando la supremacía constitucional. Entonces, por eso, ya en este fallo la Corte empieza a cambiar la postura. No recuerdo si era de 2004 o 2006 el fallo. Pero luego, en 2012, sí, en el fallo Rodríguez Pereira, ya fija esta doctrina como una doctrina oficial de la Corte, y dice, el control de constitucionalidad se debe hacer de oficio. ¿Por qué me detengo en esto? ¿Hasta ahí vamos bien? Háganme una señal, pónganme una manito, con eso me conformo. Bien. ¿Por qué me detengo en esto? Porque en el 2006, la Corte Interamericana dicta un fallo, si bien la Corte Interamericana lo venía sugiriendo en algún voto minoritario de otros fallos, dicta un fallo que se llama Almonacid versus Chile o contra Chile, como quieran, ¿sí? Donde sienta por primera vez la doctrina que implica lo que hoy conocemos como el control de convencionalidad. ¿Y qué dice la Corte acá? Bueno, la Corte dice algo que tiene un impacto muy importante en el sistema interamericano. Sobre todo, en Argentina lo pasamos un poco no de largo, digamos, tomamos nota claramente y lo trabajamos mucho, pero no nos sorprendió tanto porque, como nosotros veníamos de las interpretaciones de la Corte que les comenté antes, en Monjes, ¿sí? en los fallos que vimos, donde era muy permeable a las interpretaciones que la Corte Interamericana y que la Comisión Interamericana hacían referidos a estos tratados, y que indicaba que los teníamos que seguir como criterios, pautas obligatorias de interpretación, o pautas interpretativas complementarias, no nos llamó tanto la atención. Pero hubo otros países donde no tienen tan abierto su sistema constitucional a el sistema de protección internacional de los derechos humanos, donde esto hizo mucho ruido. ¿Por qué hizo mucho ruido? Porque lo que dice la Corte Interamericana en Almonacid Arellano es que los jueces de los países que suscribieron la Convención Americana tienen la obligación de realizar, dicen, una especie de control de convencionalidad cuando abordan temas que obviamente tienen que ver con la protección de los derechos humanos que estén contenidos en la Convención. Entonces, básicamente lo que le dice ahí la Corte, que después lo va a desarrollar en otros fallos de manera bastante sistemática, digamos, pero por primera vez acá lo que dice es, bueno, mire, un juez de un país, cuando está aplicando una norma, no solo tiene que fijarse que esa norma sea compatible con su Constitución, sino además, si ese país suscribió la Convención Americana, tiene que fijarse que sea compatible con la Convención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado es el que se obligó a respetar los derechos contenidos en la Convención. Y son los jueces de su Estado, de ese Estado, el que tienen que lograr ese respeto. No tienen que llegar a la Corte Interamericana. Entonces, ese control de convencionalidad lo tienen que hacer los jueces de cada uno de los países. Eso es lo que dice la Corte. Y esto produjo un impacto muy grande en muchos países del sistema, porque no todos los países tienen, mi perro, como ven, no está de acuerdo con esto, pero bueno, tenemos algunas posiciones encontradas que después debatimos cuando paseamos, no los vamos a interrumpir a ustedes con esto. Les decía, hay muchos países, Brasil, por ejemplo, para pensar en un país
enorme, digamos, en el sistema regional interamericano de protección de derechos humanos, que tiene un tribunal constitucional, que tiene un sistema concentrado, no difuso, de constitucionalidad, ¿sí? Un control de constitucionalidad concentrado en un tribunal constitucional, donde ningún juez inferior puede dictar en principio la inconstitucionalidad de una norma, porque se lo tiene que remitir a ese tribunal. Entonces, ¿cómo ese juez, que no puede, en principio no podría dictar la inconstitucionalidad de una norma, puede sí dictar la inconvencionalidad de una norma, como le está pidiendo la Convención? En nuestro sistema no hace tanto ruido por dos cosas. Primero, porque nuestro sistema es difuso y los jueces pueden dictar la inconstitucionalidad de las normas. Y segundo, porque la Convención tiene la misma jerarquía que la Constitución. Entonces, de última, no habría mayor problema. Un juez argentino puede salvar esa diferencia, ¿sí? De una manera mucho más fácil, ¿sí? Porque en definitiva está aplicando el tratado, no por lo que el tratado dice, sino además porque la Constitución de su propio derecho interno, la ley superior de su propio derecho interno, le dice que ese tratado tiene la misma jerarquía que la Constitución. No habría problema. Para nuestro sistema, para nuestro país, no fue tan problemático. Para el resto de Latinoamérica, o para muchos países de Latinoamérica, sí. ¿Sí? De hecho, bueno, hubo países que desconocieron fallos de la Corte, o que intentaron desconocer fallos de la Corte. Argentina tuvo un problema, no sé si lo mencionaron en constitucional o en otra materia, en el 2017 con un famoso fallo de la Corte de ese momento, que fue el fallo Fontevecchia, que puso un poco en entredicho esta cuestión entre la Corte Interamericana y la Corte Argentina, pero después no pasó a mayores. Entonces, vuelvo al tema. El control de convencionalidad es una novedad en el derecho internacional de los derechos humanos, fundamentalmente en el sistema americano, el sistema interamericano de protección de derechos humanos, donde ahora cada país tendría, cada juez de cada país, cada vez que resuelve una cuestión, tendría que ver si esas normas se están adaptando a lo que dice la Convención. Pero no solo cada juez de cada país, porque después la Corte va trabajando, y por ejemplo en el fallo, hay un fallo que es muy ¿cómo no me sale? ¿Cómo decirlo? Señero. Andrea, ¿cómo? No, controvertido. Controvertido, tal cual, esa es la palabra, gracias. Controvertido, aparte de peso importante, que es el fallo Hellman. En realidad es una sentencia, una segunda sentencia que dicta la Corte, es una sentencia de seguimiento. Después les vamos a explicar qué son las sentencias principales, las de seguimiento. En una sentencia de seguimiento que le dice la Corte Interamericana a Uruguay, ¿sí? El caso se llama Hellman porque es el escritor Juan Hellman, no sé si lo conocen, falleció hace poquito tiempo, creo, un escritor argentino que tuvo a su hija desaparecida y a sus nietos apropiados por la dictadura argentina y uruguaya, ¿sí? En realidad son desaparecidos en Uruguay, su nieta y su yerno. Su hija y su yerno. Bueno, él entabla un caso en Uruguay para que se investigue la desaparición y la muerte del matrimonio, entre otros casos, y el problema es que Uruguay había tenido digamos, lo que se conoce como una ley de caducidad, ¿sí? Es decir, Uruguay había decidido encima, por vía de referendo popular, no juzgar los crímenes de la dictadura, los crímenes de lesa humanidad que había cometido la dictadura uruguaya, que estuvo entre 1973 y 1985, si no me equivoco. Empezó 3 años antes que la nuestra y duró 2 años, o 3, no me acuerdo si fue 85 o 86, que se retiró la dictadura uruguaya. Bueno,
Durante ese periodo se cometieron, como en Argentina, crímenes de lesa humanidad. De hecho, Uruguay fue uno de los países que participó fuertemente en el operativo Cóndor, que es esta asociación de Argentina, Paraguay y Brasil para reprimir, digamos, opositores políticos en los 4 países, y en el marco de este operativo es que los Hellman son llevados a Uruguay y desaparecidos, bueno, obviamente privados ilegalmente de su libertad, torturados y desaparecidos en Uruguay. Entonces Hellman, como no había obtenido una respuesta del Estado uruguayo que decía tenemos una ley de caducidad y por lo tanto no podemos juzgar a estos crímenes, va a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana renueva sus pronunciamientos en el sentido de que ante crímenes de este tipo, los estados no pueden dictar normas de amnistía o de olvido, ¿sí? Que es un pronunciamiento, es un fallo que se llama Barrios Altos versus Perú, que es el que después ustedes van a ver cuando vean la bolilla 4, es el que abre la puerta a la posibilidad de los juicios y castigos en Argentina, posteriores a las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos de la década del 90. Bueno, nuevamente la Corte dice, las leyes que se dicten, que impidan juzgar estos crímenes, van en contra de la noción de debido proceso y de derecho a la verdad que interpretamos a partir de estas normas de la Convención Americana, y por lo tanto tienen que ser dejadas de lado por el Estado. ¿Qué dice el Estado uruguayo? El Estado uruguayo dice, no, bueno, pero esta norma la sancionó el Congreso y fue 2 veces plebiscitada, es decir, no solo que tiene el aval del Congreso, sino que además en diferentes periodos de tiempo, ¿sí? 2 veces se plebiscitó, primero si el pueblo uruguayo quería una norma, digamos, que impidiera o que caducara, que hiciera caducar estos crímenes, y el pueblo uruguayo se pronunció por el sí, por muy poquito, ¿no? Y después le preguntamos, años después, si quería que esa norma fuera modificada, y nuevamente se volvió a pronunciar por que no fuera modificada. Entonces, dice, nosotros no podemos ir contra la voluntad popular. Y ahí la Corte básicamente le dice, mire, esto va en contra de la Convención, y no son solo los jueces los que tienen que aplicar la Convención, son los 3 poderes del Estado, porque el Estado es uno solo, y es todo el Estado el que se obligó a cumplir estos derechos que están contenidos en la Convención. Entonces, el Congreso lo que tiene que hacer, independientemente de que haya o no haya voluntad popular, en definitiva, es quitar este obstáculo que hay al juzgamiento de los crímenes, digamos, cometidos durante la dictadura, porque si no, lo que está haciendo el Estado uruguayo es contraviniendo un tratado de derechos humanos que suscribió voluntariamente. Bueno, esto creó un conflicto importante. Después la Corte Suprema Uruguaya, primero hizo una interpretación muy, muy dura, y se opuso a la Corte Interamericana. Después fue en algunos casos flexibilizando esa postura, y algunos casos han empezado a ser juzgados, pero lo importante acá es que ustedes se queden con esta noción. El control de convencionalidad es una adecuación que la Corte Interamericana le dice que cada país tiene que hacer en su estado interno cada vez que resuelva una cuestión de derechos humanos, ya sea en sede judicial o incluso en sede administrativa. ¿Sí? ¿Por qué digo en sede administrativa? Porque, bueno, o en sede legislativa. O sea, los legisladores cuando dictan una ley también están obligados ya no a hacer el control de constitucionalidad que hacen cuando adoptan un tratado. ¿Se acuerdan que dijimos? Cuando van a discutir un tratado, bueno, obviamente lo primero que se fijan es que esté de acuerdo con las normas de su constitución. Bueno, ahora esos legisladores cada vez que dicten una ley tienen que fijarse que esté de acuerdo a las normas de su constitución y también de acuerdo a la norma de la Convención, porque la Corte fue ampliando
esta posibilidad del control de convencionalidad. Solange dice, está haciendo mucho hincapié. Todos los temas que damos son de examen, Solange. Y sí, ¿saben por qué estoy haciendo hincapié? Primero porque es un tema que sirve para todo lo que se ve en la materia. Cuando después veamos específicamente el sistema de protección en la segunda parte, van a ver cómo les sirve esta noción, pero sirve también para cuando vean los derechos específicos, ¿sí? ¿Por qué hay derechos contenidos en el sistema interamericano o en el sistema ONU que se aplican, cómo se aplican? En definitiva, sirve para todo eso, y obviamente además va a ser un tema de examen. Va a ser un tema de examen, digo, va a ser un tema de examen como todos los que dimos, ¿sí? Como todo examen pueden tocar o no pueden tocar por vía de azar preguntas o no de este examen. Pero bueno, nada, no quería dejar pasar, porque aparte, perdón, la Corte Argentina también de alguna manera ha sido muy permeable a esta recomendación de la Corte Interamericana, y salvo ese detallecito que une en el 2017 con el fallo Fontevecchia, la Corte Argentina ha aceptado que sus pronunciamientos, y obviamente lo de los jueces inferiores también, de alguna manera tienen que estar en sintonía con los pronunciamientos de la Corte Interamericana y con lo que indica la Corte Interamericana en su interpretación legítima de la Convención Americana. Entonces, claro, esto, bueno, surge, ya no les quiero mencionar más fallos porque ya se nos escapan tantos nombres, pero lo cierto es que la Corte Argentina lo que ha dicho es que no lo ha dicho expresamente, pero ha aceptado este control de convencionalidad que indica la Corte Interamericana que deben hacer todos los jueces del sistema. Ya les digo, en nuestro sistema, al ser un control difuso, hace menos ruido. En otros países es más complejo. Listo, no digo más nada entonces para no complicarlo. Pero bueno, por ahí ustedes tienen alguna pregunta. Profe, una consulta. Si Argentina decide retirarse de algún tratado que suscribió previamente, ¿tiene alguna sanción económica? No, sanción económica no. Pero tiene que tener presente que mientras, bueno, esto lo vamos a ver en la segunda parte, me estoy adelantando, Javier, pero bueno, ya que lo decís, que durante el tiempo que el órgano internacional que se trate puede tratar temas que se dieron durante el periodo en que ese país estuvo incorporado a ese tratado. ¿Se entiende? Puede tener todavía efectos. Pero no hay sanciones económicas. Gracias. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta más allá de lo de la... a ver, voy a chequear, denme un minuto. Voy a chequear lo de la clase, a ver si ya tuve alguna respuesta. No tuve respuesta. Bueno, lo que me comprometo entonces es a instrumentar sistema de comunicación vía plataforma mañana, para confirmarles eso. Igual, insisto, si, como me dijeron algunos de ustedes, si Jiménez ya avisó que había clase, tómenlo por bueno. ¿Sí? Yo de última lo termino de reconfirmar para que no haya dudas. ¿Sí? Y si no reciben No, en tal caso avísenos si no tenemos, y exacto, si no ya... claro, eso iba a decir. Ya suponemos eso iba a decir. Eso, exactamente. Eso estaba pensando, me sacaste las palabras de la boca, como dice habitualmente la voz popular. Bueno, ¿listo? ¿Nos vamos a descansar un ratito?
Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. A ustedes, Buenas nos noches. vemos. Ay, gracias. Buenas noches. Chau, chau.